Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. El texto está ahí escrito. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí la Biblia se pregunta y dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le dirá a Dios las cosas que debe de hacer? Y termina el apóstol diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Dentro del cristianismo hay cosas que son muy asombrosas, que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo y que tienen como objetivo principal llevarnos a la espiritualidad, a la santidad, a una verdadera entrega a Dios. Cuando vemos con nuestros ojos todo lo que Dios demanda para poder ir al cielo, generalmente lo vemos como algo inalcanzable, difícil. Las montañas se interponen entre nosotros y el cielo y vemos las cosas muy, muy difíciles. Pero cuando las vemos como Dios las ve, ya no son tan difíciles. Encontramos la sencillez de la predicación de Dios a nuestras vidas, como el creer, el confiar, el saber que es su buena voluntad la que nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, y todo se empieza a ver tan fácil y sin muchas complicaciones. Este texto de 1 Corintios nos da una revelación del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo se refiere a las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado. Si nosotros vemos el contexto, ahí mismo en 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 2 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿qué empieza a hacer Dios? Empieza a darnos revelaciones. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, para el hombre natural, todas las cosas de Dios son locura. O sea, la gente no puede entender cómo Dios te pide que hagas ciertas cosas cuando la carne le dice todo lo contrario. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, todo esto le es locura. El venir los domingos a congregarnos en lugar de ir a echarnos un partido de fútbol, le es locura. Están locos. El que le cantemos a Dios, le es locura, no lo entiende. El que demos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras fuerzas para Dios, para el hombre natural es locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque el espíritu que él tiene es el espíritu ¿de qué? Del mundo. Entonces la carne se opone al espíritu y no lo puede entender. O sea, no podemos nosotros hacer que un leopardo mude su piel. O sea, ¿quién le quitará las manchas al leopardo? Aún si el leopardo se las pintara, a final de cuentas, cuando le crezca su cabello, otra vez su pelo, las va a volver a tener. De igual manera, el etíope, dice la Biblia, ¿mudará el etíope su piel? ¿Cambiará de negrito a blanco? No puede. Es su naturaleza. Así es la naturaleza del hombre pecador. O sea, no entiende las cosas espirituales, no las puede entender.
Por eso para muchas personas es muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque mientras no reciban la revelación del Espíritu de parte de Dios, mientras no se conviertan de su corazón a Cristo, todas las cosas las van a entender de diferente manera. Por eso dice, ¿quién le instruirá? Solamente el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos ha concedido el Espíritu o Dios a nosotros? La mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? A ver, ser como Él, pensar como Él, seguir sus huellas, actuar como Él. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Los pensamientos. Dice la Escritura que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿En dónde crees tú que está la mente situada? En el alma, ¿sí? ¿Qué hay en el alma? ¿O qué hay en la mente? Hay pensamientos. O sea, el cerebro es un órgano que está compuesto por un montón de estructuras, por neuronas, y esas neuronas, cuando empiezan a funcionar, empiezan a mandarse señales y a interconectarse una con otra. Bueno, la mente es el producto del funcionamiento del cerebro. Es como si tuviéramos una computadora y viéramos que el cerebro es toda la herramienta, todos los tornillos, todo eso. Pero la mente sería lo que hay. ¿Sí? Nosotros le llamamos el software, ¿no? Una cosa es el hardware, o sea, lo que es palpable, y otra cosa es el software, lo que no se puede palpar, pero que sí lo vemos. Entonces, la mente es el resultado de esas funciones neuronales que se ejercen a nivel del cerebro. ¿Y qué hay ahí en la mente? Pues están los pensamientos, los sentimientos, las ideas, pero también hay otra cosa, la voluntad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en base a nuestra mente. O sea, el cuerpo tiene sus propias funciones, pero eso que tú haces, el ir a tal lugar, el hacer tales cosas, el estudiar, tiene mucho que ver con tu mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué podemos definir de esto? Que un verdadero cristiano tiene que tener la mente de Cristo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, otra persona no lo puede tener, solamente un verdadero cristiano. Esta palabra en el griego significa nous. Probablemente es de la base del conocimiento, el intelecto, mente, pensamiento, sentimiento, voluntad. Por implicación significa entendimiento, mente, pensar. El pensamiento, el sentimiento, la voluntad de Jesús está en nosotros. Si somos verdaderos cristianos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta es una evidencia más de una verdadera conversión, de un verdadero cristiano. Si tú realmente has nacido de nuevo, tú tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, ¿qué debes de tener? Los mismos pensamientos que tenía Jesús. Pero además, debes de tener los mismos sentimientos que tenía Jesús. Pero además, tu voluntad debe estar igualmente sujeta a la voluntad de ¿quién? De Dios.
Y entonces, pues ya empiezas a preguntar, ¿realmente yo tengo la mente de Cristo? ¿O mis pensamientos andan divagando por allá? ¿Tengo los mismos sentimientos de Jesús o mis sentimientos son encontrados? A veces quiero hacer lo bueno, pero a veces no lo hago. Con mi mente quiero, pero mi cuerpo me dice no, y no lo hago. Mi vida de cristiano, ¿cómo ha sido? ¿Realmente tengo mi corazón sujeto a la voluntad de Dios? ¿O hago lo que a mí se me da la gana? Y cuando me conviene, obedezco a Dios. Pero cuando no me conviene o cuando va en contra de mis intereses y tengo un conflicto de intereses, ¿qué hago? Hago mi voluntad. ¿Qué tipo de mente tienes tú? ¿Cómo caminas por este mundo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuál es tu voluntad? Y si el apóstol Pablo no era un mentiroso, esta es una verdad que no solamente tenemos que creer, sino que también debemos vivir. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando tú te conviertes, ¿qué es lo que Dios te da? Te da la salvación, pero aparte te da la mente de Cristo. Por eso cuando una persona tiene un verdadero arrepentimiento, debe de obtener en ese momento la mente de Cristo. Si no, pues no te arrepentiste de corazón. Y si Dios te dio la mente de Cristo, pero tú no te quisiste sujetar a eso, pues la Biblia dice que el Espíritu se separa de ti y se lleva lo que te dio. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta enseñanza? Que es una enseñanza corta. Primero, conocer la mente de Jesús en estas tres áreas: en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su voluntad. Después, comparar nuestra mente con la de Jesús. O sea, vayámonos examinando ante la palabra a ver si tenemos la mente de Cristo. Y al final es, ¿cómo la obtengo? O sea, ¿qué puedo hacer para obtener la mente de Cristo? Conocer la mente de Jesús. ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús? ¿En qué pensaba? ¿Qué ocupaba su mente? Generalmente la mayor parte de su tiempo. Podemos poner tres etapas, ¿no? Cuando estaba en el cielo, cuando vino a la tierra y cuando se volvió a ir al cielo. ¿Qué dice la Biblia de qué pensaba Jesús cuando estaba en el cielo? ¿Hay algo ahí en la Biblia que diga él qué pensaba? ¿No? ¿Cuáles crees tú que eran sus pensamientos cuando estaba en el cielo? Cuando todavía no se encarnaba y se hacía hombre. Pues allá arriba la hacía: salvar a la humanidad. Esos eran sus pensamientos. ¿Sí? En eso pensaba. En el momento en el que tenía que venir a hacerse hombre y morir por nosotros. En Filipenses, no viene el texto ahí, pero se los voy a leer. Dos, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿qué había en Jesús? Él sabía que era Dios, pero él sabía que tenía que dejar de ser
Dios para poder hacer algo por la humanidad. Ahí en el cielo, sentado a la diestra del Padre, recibiendo la adoración que recibe Dios, su pensamiento estaba en eso, en el momento en que él tenía que despojarse de su divinidad para poder lograr algo, salvar a la humanidad. O sea, esos eran sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo lo estuvo pensando? Dice la Escritura que desde el principio, ¿no? O sea, ya Dios había dispuesto las cosas para que Él viniera a morir por los hombres. Desde ese momento Dios ya estaba pensando en ti. Cuando vino a la tierra, ¿en qué pensaba? ¿Qué ocupaba su mente generalmente la mayor parte del tiempo? Cuando era pequeño podemos pensar que él pensaba como un niño. Las cosas que ocupaban su mente eran las cosas comunes de los niños: los juegos, la enseñanza, las cosas que veía de su padre, las palabras de su madre, en sus hermanos más pequeños. Quizás él pensaba en aprender el oficio de su papá. Cuando era un adolescente, su interés por las cosas divinas eran evidentes. Tenía un hambre por aprender las cosas de Dios. Dice la Biblia que el niño que crecía y se fortalecía, crecía en sabiduría y en estatura. O sea, había un hambre de él por aprender las cosas de Dios. Hay una escena en la Biblia donde se pierde y después lo encuentran discutiendo las cosas espirituales con los sacerdotes. Probablemente ya iniciaba su aprendizaje del oficio de carpintero y también esto ocupaba parte de su tiempo. Cuando ya era un hombre adulto, podemos pensar que él pensaba en los trabajos que hacía, en los compromisos con sus clientes. Yo creo que él pensaba en la seriedad de su trabajo, en el testimonio que le daba a sus clientes. Esto ocupaba su tiempo. Pero también la palabra nos deja ver que él asistía a las sinagogas a aprender, continuaba su preparación espiritual. A Jesús lo conocían como el hijo del carpintero. ¿Así lo conoció? El hijo del carpintero. Seguramente ya su sabiduría llamaba su atención de los demás. Lo veían que era diligente, que era trabajador. Seguramente, y la Biblia no nos deja ver nada de esto, pero a lo mejor por ahí le cruzaron pensamientos de matrimonio y él sabía que se podía casar, pero yo creo que ya su mente estaba puesta en una sola cosa: su ministerio. ¿Te imaginas el día de iniciar su ministerio? Llegó ese día, el día esperado por él. Era tiempo de empezar la obra. Podemos imaginarnos el día en que dejó sus herramientas de carpintero. Quizás tenía algunos trabajos, los terminó todos. Quizás los clientes decían: no, es que necesito que me hagas otro mueble. Y él decía: no, ya no voy a dedicarme a la carpintería. Ahora me voy a dedicar a otra cosa. Me voy a dedicar a predicar a Dios. Y a lo mejor la gente empezó a pensar de él: este cuate está loco. Si tiene futuro como carpintero, ¿por qué se va a dedicar a otra cosa? Pero en el corazón y en la mente de Jesús ya estaba marcado el día en que él iba a empezar su ministerio. ¿Cuáles serán las palabras a su madre cuando le dijo: madre, ha llegado el día para que inicie el motivo de mi venida a este mundo? Me tengo que ir. Te amo y creo que nada te faltará. Adiós. Y se va. Dice la Biblia que llega ante Juan el Bautista y le pide que lo bautice. Y Juan no quería, le decía: no, es necesario que yo sea bautizado por ti. Y le dijo él: no, hazlo porque así conviene a la justicia. Dice la Escritura que cuando emergió del agua, descendió el Espíritu Santo sobre él. Y en ese momento se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo
complacencia. Esta palabra en el griego significa aprobación. O sea, en Él tengo aprobación. Es decir, Jesús en ese momento estaba libre de pecado cuando inició su ministerio. ¿Te puedes imaginar tú la vida de niño, de adolescente y de adulto guardándose sin pecar? Porque Él tiene un propósito: sacrificarse por la humanidad. Este es mi Hijo amado. Hasta ese momento no había pecado en Él. Y vemos en la Biblia que después, y hasta su muerte, tampoco lo hubo. ¿Y qué pensaba Jesús de Él mismo? Lucas 4, verso 18 al verso 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de que Jesús fue bautizado, dice la escritura que el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y después, cuando Satanás lo tienta, Él le contesta conforme a la escritura. Y cuando regresa de ese retiro espiritual, Él inicia su ministerio. Y estas son las primeras palabras que Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso pensaba Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Eso piensas tú? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, Él tenía la unción del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo crees tú que adquirió esa unción? Pues Dios se la dio. Y después, ¿qué más dijo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso pensaba Jesús, que Él era ¿qué? El enviado, que Él era el Mesías. Y cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que mayores cosas que Él harían, ¿a qué crees tú que se refería? ¿No fueron ellos a dar buenas nuevas a los pobres, los discípulos? ¿No fueron a sanar a los quebrantados de corazón? ¿No fueron a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable? Esa palabra agradable significa el propicio, el año, la mejor oportunidad. Vuelvo a preguntar. ¿Tú vives esto? Esos son tus pensamientos, que a ti cuando Dios te salvó ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Dios a ti te salvó para sanar a los quebrantados de corazón. Cuando a ti Dios te sanó y te salvó, fue para que pregonaras libertad a los cautivos. Cuando Dios te salvó fue para que dieras vista a los ciegos, que pusieras en libertad a los oprimidos, que predicaras el año agradable del Señor. Eso pensaba Jesús de Él. Todavía no lo hacía, pero ya Él tenía ese pensamiento
que para eso Dios lo había enviado. ¿Tienes tú esa misma mente? ¿Tienes esa misma percepción de ti mismo? ¿Que para eso te salvó Dios? ¿O para qué crees que te salvó Dios? O sea, ¿cuál será tu mente con respecto a la mente de Jesucristo? ¿Será lo mismo? O sea, ¿a eso te llamó Dios o a qué te llamó Dios? La semana pasada lo veíamos, o sea, ¿te llamó Dios a eso o a calentar una silla? Y no me refiero al hecho de que vengas y te sientes aquí, no, me refiero al hecho de que en tu vida espiritual permanezcas constantemente sentado sin hacer nada. Que estés aquí nomás recibiendo y recibiendo, y que no reproduzcas los talentos que Dios te ha dado. Porque imagínate, de todas las cosas que Dios nos ha dado, de todos los talentos, nos puso la mente de Cristo en nosotros. O sea, como que tengas el mismo pensamiento que Jesús. El pensamiento de Jesús era dar buenas noticias, anunciar el evangelio, sanar a los quebrantados, pregonar la libertad, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, propicio del Señor. Esos eran sus pensamientos. Y la Escritura lo vemos, y eso hacía. O sea, siempre estaba al pendiente de la necesidad de los demás. Lo vemos, si tú lees Mateo, todo el libro de Mateo, te vas a dar cuenta de cómo era la actividad del Señor Jesucristo. Cómo desde que empieza a predicar el Sermón del Monte, empieza a hablar de la limosna, de la oración, del ayuno, el amor hacia los enemigos. Eso es bien importante, ¿no? El amor hacia los enemigos. Empieza a hablar del divorcio, del adulterio, de las riquezas, de las intenciones del corazón, de los afanes, de las ansiedades, del juzgar a los demás, de la oración, de los frutos, de los cimientos, cómo sana al leproso, cómo sana a un siervo del centurión, cómo sana a la suegra de Pedro, cómo sana a los endemoniados gadarenos, cómo calma la tempestad, cómo sana al paralítico, cómo llama a sus discípulos, cómo sana a la hija de Jairo o aquella mujer que tocó su manto. O sea, es una constancia de hacer cosas para lo cual él pensó que Dios lo había mandado. Y cuando tú te salvas, lo que Dios trata es de reproducir a Cristo en tu vida. Y te pone ese software ahí en tu cabeza para que pienses como Cristo, para que sientas como Cristo, para que vivas como Cristo. Y si tú te das cuenta, los apóstoles, ¿cómo vivían? Como Cristo. O sea, eran muy parecidos, por eso les llamaron cristianos. Dice la Biblia que a los primeros discípulos les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Aun cuando Pedro negó a Jesucristo, las personas que lo veían decían, es que este andaba con Jesús. Este habla como ellos, este se comporta como ellos, porque se había reproducido Jesús en ellos. Y aunque ellos lo quisieran negar, no podían. Era evidente que Dios estaba allí, haciendo la obra. Pero ¿y tú? O sea, ¿tú cómo estás delante de Dios? Si Dios viniera hoy, ¿te encontraría haciendo su obra? A tus capacidades,
a tus conocimientos, ¿te encontraría haciendo la voluntad de Dios? ¿O cómo te encontraría? A lo mejor no plenamente, ¿no? Dios te puso la mente de Cristo. Y cuando Dios te pone la mente de Cristo, seguramente Dios, o sea, Dios sabe, porque lo sabe perfectamente Dios, que no todos, sí, nos vamos a destruir en el mundo a predicar el Evangelio de tiempo completo. O sea, Dios lo sabe. Hay personas que tienen que trabajar, personas que tienen que estudiar, pero debes de tener los mismos pensamientos. ¿Sí? Que a tus posibilidades y a tus capacidades, Dios, ¿sí?, quiere de ti que hagas eso. Y a lo mejor habrá algunos a los cuales Dios les demande más y les diga: no, yo quiero de ti que me des más, porque tú tienes más capacidades, o porque yo he puesto en ti mayor cantidad de dones. Y tú tienes que encontrar el equilibrio en tu propia vida de las cosas que haces para Dios. O sea, tú no te puedes asemejar a otra persona, o no puedes agarrar una biografía de un grande cristiano y decir: yo voy a ser como Hudson Taylor. No, o sea, tú tienes que ser como Dios te lo está demandando. ¿Y para eso qué se requiere? Espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que aprender y conocer la voz de Dios en tu vida. Y tú debes saber qué es lo que Dios te pide en lo particular a ti. O sea, lo que Dios te está pidiendo a ti. Porque si le preguntas a otra persona qué quiere, por ejemplo, tú me dijeras a mí: hermano, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, yo te pongo a predicar, a hacer cosas, un montón de actividades. Pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere de ti. Y eso solamente Dios te lo va a revelar a ti. ¿Sí me entiendes? Pero si tienes muchos años en el Evangelio y no sabes o no has definido bien lo que Dios quiere para ti, y vives una incertidumbre en tu vida espiritual, pues estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, estás desaprovechando las oportunidades que Dios te da para hacer grandes maravillas. Sentimiento de Jesús era lo que Jesús expresaba permanentemente. ¿Qué era? Ayudar. Esos eran los sentimientos de Jesús. Él quería ayudar. Ya vimos cuáles eran sus obras, ¿no? Los sentimientos que él tenía hacia la gente necesitada. Ahí lo vemos yendo a buscar al paralítico que estaba ahí en el pozo. Era un paralítico que tenía ¿cuántos años ahí esperando que un ángel llegara y tocara el agua? Tenía 38 años, si mal no recuerdo. Y Jesús sabía de él, y ¿qué hizo? Fue y lo buscó y lo liberó de las cadenas. Y ahí estaba, curiosamente, en un lugar que espiritualmente era importante. Podemos semejar que era como una iglesia donde estaba una persona sentada durante muchos años, ¿sí?, allí esperando que ocurriera un milagro. Y Jesús viene y te libera, te quita las ataduras. Lo vemos cuando va a sanar al endemoniado gadareno. Tuvo que cruzar una porción de agua. ¿Para qué? Para ir a liberar a estos gadarenos. En alguna Biblia habla, en algunas porciones habla de los gadarenos, y en otra habla de un solo gadareno, ¿sí? Pero ¿de qué te habla? De una persona que estaba endemoniada y que actuaba como un loco. Y se tomó su tiempo, ¿para qué? Para irlo a buscar.
y con la hija de Jairo, con el siervo del centurión, con Lázaro. Lo vemos cuáles eran sus sentimientos. Pero aparte tenía otros sentimientos. Juan 2, verso 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Qué era lo que tenía Jesucristo como sentimiento hacia la casa de Dios? Celo. ¿Qué significaba eso? Que a él le indignaba que la casa de su padre se utilizara con otros propósitos diferentes a los cuales Dios había determinado que se usara. ¿Para qué era la casa de su padre? Para alabar a Dios, para orar, para leer la escritura. ¿Sí me entiendes? Ese era para lo que se habían hecho las iglesias en aquel tiempo. El celo de tu casa me consume. ¿Cómo es tu celo para tu iglesia? ¿Cómo es tu celo para la iglesia de Dios? ¿La defiendes? ¿La proteges? ¿La cuidas? ¿La mantienes? ¿Asistes? ¿Es tu iglesia o es la iglesia de los hermanos? ¿La ves como tuya o es extraña? Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen casas donde está su esposo y sus hijos? Levanten sus manos. O hermanas que tengan su casa y que esté su esposo y sus hijos. Levántenla sin pena ni miedo. Ok. ¿Cuántos de ustedes dejan de ir a su casa por temporadas? ¿Por qué no dejas de ir a tu casa un mes? ¿No? Exacto. ¿A dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde irías? A lo mejor al mundo ya no. Pero ¿por qué las personas dejan de congregarse? ¿O nunca lo tuvieron? ¿Sí me entiendes? ¿Dónde está el celo por su casa, no? ¿Dónde está el celo por su iglesia? ¿Dónde está el celo, hermanos? ¿Dónde está? Por ahí dicen que es mucho bla 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 bla, y a la hora de la evidencia ya no. Le llaman bluff, ¿no? Pura pantalla, pura tambora, ¿no? Sí, boom, 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 boom. Pero hueco. ¿Dónde está el celo? El celo por tu casa me consume. Por eso empezamos con ese salmo, ¿sí?, que hablaba de Sion, ¿no? Y los cantos de su casa. ¿Sientes eso por la iglesia de Dios? ¿Te preocupan tus hermanos? ¿Te preocupan tus hijos espirituales? ¿Realmente hay en tu corazón el celo? Y digo, hermanos, y lo traemos todo a cosas prácticas, objetivas, ¿no? ¿Cómo era la voluntad de Jesús? Juan 4, verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es la comida para nosotros? Es vital. De vida o muerte.
Si no comes, te mueres. ¿Sí? Bueno, de esa manera debe ser el que hagas la voluntad de quien te envió. Debe ser de vida tuya. Es tu vida el que hagas la voluntad de Dios. Y si no la haces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no come o come mal? Se va a enfermar, y si persiste se va a morir. O en el mejor de los casos se vuelve un guiñapo humano que no puede valerse por él solo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la voluntad de Jesús. Y aquí empezamos a discernir cada uno de nosotros si tenemos la mente de Cristo. Si existen los pensamientos en nosotros o los sentimientos, y si nuestra voluntad es como la de Jesús, que estaba convencido de hacer la voluntad de Dios, independientemente de las cosas que había a su alrededor. Mateo 26, verso 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué circunstancias estaba viendo Jesús aquí? Lo iban a matar. Judas lo iba a traicionar. Es algo que Dios me mostró cuando estaba yo leyendo esta parte. Cuando Judas traicionó a Jesucristo, dice la Biblia que él se arrepintió. ¿Y qué hizo? No, antes de ahorcarse, ¿qué hizo? Fue y regresó las monedas, o sea, el pago. O sea, ¿sabes qué me dio Dios a entender ahí? Que el pecado no lo vas a disfrutar. Así, no lo vas a disfrutar. ¿Cuánto tiempo le duraron las monedas a Jesús en su bolsa? Unas horas. Perdón, a Judas. ¿Cuánto tiempo le duró el dinero a Judas en su bolsa? Unas horas, nada más. El placer, el dinero, soy rico, ¿sí? Pero después viene la realidad. Traicionaste a Jesús. ¿Y qué quiso hacer? Quiso componer lo que ya había hecho. Y fue y regresó las monedas. Y los que se la dieron dijeron: no las podemos recibir ya. ¿Sí? Ya son tuyas. Y entonces, imagínate la mente de Judas, cómo estaba su cerebro en ese momento. Y con esto no te quiero decir que Judas, el hecho de que se haya arrepentido, se fue al cielo, ¿no? Se perdió, es el hijo de perdición, así lo dice la Biblia. Su arrepentimiento no fue real. Él tuvo muchas oportunidades para convertirse y no lo hizo. Se le pasó su tiempo. El pecado no lo vas a disfrutar. Sí, ve y acuéstate con un chavo. Después vienen las consecuencias terribles. Ve y haz un mal negocio. Después vienen las consecuencias terribles. Ve y engaña a tu mujer. Después vienen las consecuencias terribles. Eso le pasó a Judas.
Tú, si has conocido de la palabra, te lo puedo decir, no lo vas a disfrutar ya. A lo mejor los impíos afuera que no conocen de Dios sí lo disfrutan, pero tú ya no lo vas a disfrutar, ya no lo vas a gozar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar sobre ti y tu conciencia no te va a dar paz. Y créeme que he ministrado a algunos hermanos que ya se apartaron y que no logran ser felices, se quieren olvidar y no pueden. O sea, les es terrible. Ya, no se puede. Entonces, pues en ese momento Jesús estaba así, fuertemente estresado por lo que iba a padecer. Y en ese momento de desesperación le decía a Dios: Señor, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Así nosotros podemos estar en momentos muy difíciles, de mucha tensión, de mucha opresión. Bueno, nosotros tenemos que tener la expresión de hacer la voluntad de Dios, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque nos cueste. Pasa de mí esta copa. Su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo es tu voluntad para las cosas de Dios? Te voy a leer una porción de la Escritura. Romanos 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé, hermanos, que a lo mejor tú quieres hacer el bien, pero no lo haces. A lo mejor tú quieres ser diligente, pero no lo haces. A lo mejor en tu mente está el servir a Dios, pero tus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Pues la Biblia lo dice ahí, porque hay pecado. O sea, hay un pecado en ti que te tiene esclavizado, y lo dice clarito, dice: yo sé que no soy yo, es el pecado que mora en mí. O sea, ¿por qué no haces la voluntad de Dios? Porque pecado. O sea, no puede haber una persona que no haga la voluntad de Dios y que no tenga pecado. O sea, eso sería como una contradicción espiritual, ¿no? O sea, no hay. A lo mejor dices tú: no, yo quiero servirle a Dios, pero no lo haces. Y no lo haces por una simple y sencilla razón: porque hay un pecado en ti que no quieres dejar. No es otra cosa más que eso. Le podrás poner el nombre que quieras, pero es eso: hay un pecado en ti.
Y ese pecado te va a arrastrar, ¿sí? Y te va a hacer miserable por toda tu vida. O sea, cuando tú dices, yo quiero servir a Dios, pero no le sirves, es porque hay pecado en tu vida. Yo le quiero sujetar mi voluntad a Dios, pero en la realidad no lo haces. ¿Qué significa? Que hay pecado en tu vida. Y mientras tengas pecado en tu vida, tú no vas a poder tener la mente de Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar? Solamente Jesucristo. Nadie más. Llega con Dios, con tu portafolio de excusas y de pretextos, ábrelo y díselos todos a Dios. Y te aseguro que Dios te va a ir quitando uno por uno. Porque Dios te va a juzgar conforme a tus obras. Dios te salva no por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe. Pero cuando Dios te juzgue, te va a juzgar conforme a tus obras. Qué contradictorio, ¿no? No, no es contradictorio, sino la fe, ¿sí?, es un don de Dios, Dios te la da. Pero a partir de ahí, todo lo que hagas es sujeto de juicio. Y si tus obras son buenas, dice la Biblia, Dios te va a decir, pasaos benditos de mi Padre. Pero si tus obras son malas, Dios te va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. ¿Tu voluntad está sujeta a la voluntad de Dios? ¿O nomás es una letanía? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Sí? ¿Eso es? ¿O es una realidad en tu vida? ¿Cómo puedo tener la mente de Jesús? Bueno, ya lo vimos. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que ser honesto contigo mismo y decir, sí es cierto, o sea, yo no le estoy sirviendo a Dios. Pongo muchos pretextos, pongo muchas excusas. A la hora de la verdad no estoy ahí. El celo por su casa no me consume. Yo tengo mi propia obrita, yo hago mi voluntad como yo quiero. No estoy sujeto a la voluntad de Dios. Mis sentimientos no son compatibles con los sentimientos de Jesús. Le soy infiel a Dios. Y todo esto sé que es porque algo hay en mi corazón y en mi vida que se llama pecado. Y lo primero que tienes que hacer es ser honesto con Dios y contigo mismo, decir, no, pues no doy el ancho, esa es la verdad, no doy el ancho, no estoy haciendo las cosas que Dios me está demandando. ¿Por qué? Porque hay pecado en mí. Ponle el nombre que quieras a tu pecado: flojera, pereza, inconformidad, tibieza, falta de amor, apatía. O sea, ponle el nombre que quieras. Amargura, a lo mejor estás amargado, rencores, odios, iras, adulterios, fornicaciones. Ponle el nombre a tu pecado y después ve con Dios y dile, Señor, perdona mi pecado, Señor. Mi pecado que ha traído como consecuencia muchos pecados en mi vida. Porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado, Señor. Y yo sabiendo que tengo que predicar, que tengo que bendecir, que tengo que ayudar a los demás, no lo he hecho. Porque he sido egoísta, Señor. Porque he sido comodino o comodina, ¿no? Y me he rebelado contra ti. Y me he rebelado contra tu palabra, Señor. Y no hago las cosas que tú quieres, hago las que yo quiero, Señor. Y en el mero momento en que debo de hacer tu voluntad, hago la mía.
Claro, después te pongo un pretextazo bien bueno, Señor, ¿sí? Para aplacar mi conciencia de las cosas que no hago. Así honesto con Dios. No conmigo, no que vengas a decirme, ay hermano, pues yo creo que yo he estado así, no. Es con Dios. El asunto es con Dios. Amén. Y ya cuando lo hagas, Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Pero tienes primero que arrepentirte. Ya hemos tenido 3 semanas hablando de pecados específicos, ¿no? Dejar el primer amor, utilizar el nombre de Cristo cuando no eres cristiano, ser tibio. O sea, ya tenemos algunas evidencias de todo esto, ¿no? Ya hablamos de tener un corazón malo, ¿sí? Hablamos la semana pasada de la incredulidad, de que personas que estuvieron no pudieron entrar porque no hay un ardiente deseo de ser libre, porque están endurecidos por el engaño, porque les gusta ser esclavos del pecado, por muchas cosas que les impiden. Y ahora nos damos cuenta de una sola cosa, que no tienes la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si realmente te quieres salvar, si realmente quieres ser miembro de esta iglesia, no de esta iglesia física, de la iglesia de Dios, o sea, tú te tienes que arrepentir de tus pecados y convertirte de corazón a Dios. Y no empiezas a decir dentro de ti que Abraham tienes por padre, ¿no? Que significa que por ahí, como ya un día te arrepentiste, ya eres hijo de Dios, ¿no? Ve las evidencias de tu propia vida y empieza a caminar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Decía el apóstol Pablo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios tiene poder, mucho poder, y Dios puede, y no porque Él pueda, o sea, Dios quiere. Dice ahí en el libro del profeta Jeremías, si mal no recuerdo, que sus pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien y no de mal. O sea, siempre Dios tiene pensamientos hacia ti de bien. Oye, hermano, pero es que han sido muchos años allí. Y si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón y humíllate hoy delante de Dios. Y vendrán muchos años de fruto.
de riquezas, de sabiduría. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios te quiere hacer el bien. Siempre lo ha querido. Su anhelo siempre ha sido bendecirte. No resistas a Dios. Déjalo que actúe en tu vida. Es Jesucristo el que va a hacer las cosas en tu vida. Tú necesitas la mente de Cristo en tu vida para caminar como un buen cristiano. Y esa no se obtiene a menos que Dios te la dé. Te podrás examinar, muchas cosas podrás hacer, pero si no tomas decisiones verdaderas, decir: Señor, yo sí quiero hacer tu obra, yo sí quiero, Señor, caminar, yo sí quiero servir. Y dejar, por supuesto, a un lado todos los pretextos, todos. Que muchos de esos pretextos solamente nos llevan a ser más miserables, porque sabemos dentro de nosotros que no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, que fallamos, que no somos honestos, que no caminamos como debemos de caminar. Amén. Padre, confiamos en tu palabra, Señor, y sabemos que la palabra no volverá a ti vacía, Señor. Padre, toca los corazones de las personas que están aquí, Señor, de todos sin excepción, Señor. Que el celo de tu casa nos consuma, Señor. Que el celo por tu obra, Señor, esté en nosotros todos los días, Señor. Que sepamos, Dios, que nos hemos acercado a la casa del Dios viviente, Señor. Que no son las paredes ni el piso, Señor, sino que es tu presencia la que va a conjuntar todos los miembros, Señor, de un solo cuerpo para formar tu iglesia, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu esté en medio de nosotros y en nosotros, Señor, y que nos estés hablando, Señor, sobre esto, para que puedas venir y encontrarte una iglesia gloriosa, Señor, sin mancha delante de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque creemos que es el único en el cual podemos pedir y recibir, Señor. Amén, Señor.